un ejemplo de nerd, Dual Yuponi, estudiante de Ingeniería Eléctrica y de la Tecnicatura en Programación, de acá de la UTN. Nos va a mostrar un poquito una breve introducción a Node.js, una tecnología que a los más viejos nos rompe la cabeza porque nos rompe varios esquemas. Está muy buena. Esta charla, digamos, tiene que ver más con la parte de programación, así que vamos a ver qué sale. Dual, todo tuyo. Bien, primeramente buenas tardes a todos. La charla que voy a dar yo es un poco de introducción a Node.js, es un poco más técnica que por ahí las otras charlas que tuvieron anteriormente, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible para que puedan llegar a entender. Cuando por ahí en el mundo de programación y más que nada en lo que es el último estallido que hay, que es todo con real time, que es todo aplicaciones rápidas y desarrollo rápido, nos encontramos con varias tecnologías. Si quieren pueden entrar a Google, van a encontrar PHP, van a encontrar Python, van a encontrar Java. Y una de las primeras que le va a salir va a ser, que se está usando mucho en los mercados grandes, principalmente lo utiliza Netflix, Facebook, PayPal, es Node.js. Entonces la primera pregunta por ahí que le surgió mucho y por lo cual yo decidí empezar a promocionar un poco de lo que era Node.js, era la pregunta, ¿qué es Node.js? El primer paneo siempre que nosotros buscamos es la página principal de esta plataforma y nos encontramos que dice que Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de JavaScript V8 de Chrome. Node.js usa un modelo de operaciones de entrada-salida sin bloqueos y orientado a eventos que lo hace liviano y eficiente. NPM, que bueno me sale cortado porque lo había hecho en 16.9, es un ecosistema de paquetes de Node.js y es el ecosistema más grande de librerías de código abierto en el mundo. Sin duda, la primera vez que entramos, esto es un choque de información muy grande. Entonces, lo que decidí para la presentación es dividir por parte. Entonces, vamos. Lo primero que nos encontramos es Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor V8 de Chrome. Ryan Dahl, que fue el creador junto con otros programadores de esta plataforma, lo primero que se le ocurrió fue decir, en proyectos muy grandes, sí o sí necesitaban un gran grupo de desarrolladores para poder trabajar. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la página de la FLISOL, donde ustedes se inscribieron, lo visual, la parte que ustedes vieron, ¿sí?, para inscribirse, se hace en HTML, CSS y las animaciones en JavaScript. ¿Sí? Por lo cual necesito un diseñador, necesito un maquetador, necesito un tipo que me programe esa parte. La parte de la lógica se realizó en PHP, que es otro lenguaje totalmente distinto a los tres primeros, si bien HTML no es un lenguaje de programación, es totalmente distinto a los tres primeros, y la base de datos utiliza otro tipo de lenguaje, que es SQL, ¿sí? Por lo cual, para poder desarrollar una página simple, como mínimo necesito conocer 5 tipos de lenguaje. Lo que el tipo planteó fue que era imposible, en grupos muy grandes, tener tan diversificado el tema, y por lo cual planteó que cuando salió lo que fue Google Chrome al mercado, una gran revolución en cuanto a navegadores rápidos que interpretaban líneas de JavaScript a altísima velocidad, lo que dijo es, bueno, hagamos lo siguiente, en lugar de usar un navegador, cortemos la parte gráfica del navegador, agarremos el motor, metámosle un poco más de mano y probemos a ver cómo funcionaría esto en el lugar que antes se utilizaba en el servidor. Y obtuvo muy buenos resultados esa tecnología, a tal punto que gigantes como Netflix, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos para reproducir los videos, la utilizan. Y, o sea, luego con la explosión de las bases de datos no relacionales, lo que permitió es que un simple tipo, un programador que antes solamente podía desarrollar páginas web, hoy en día puede desarrollar una aplicación completa de punto a punto. Desde la base de datos, utilizando por ejemplo MongoDB, que utiliza un cliente JavaScript, hasta la página web frontal, ¿sí? Entonces,
haciendo una breve una introducción a V8. V8 es un motor libre de Chrome, ¿sí? Se lo puede descargar para otros proyectos que no sea solamente en Node.js. Si ustedes quieren, pueden utilizarlo, ¿sí? Está escrito en C++ y, como bien mencioné varias veces, está utilizado dentro de lo que es Google Chrome. ¿Bien? Node.js usa un modelo de operaciones de entrada-salida sincrónico y orientado a eventos que lo hace liviano y eficiente. Y este es sin duda uno de los puntos más fuertes a la hora de trabajar con Node.js y uno también de los que hay que tener más cuidado, ¿sí? Cuando nos referimos al modelo de operaciones nos referimos a cómo maneja la concurrencia. Nosotros cuando tenemos normalmente una lista de tareas, tenemos dos formas de manejarlo, tanto en la programación como en la vida real. Tenemos una forma de manejarlo paralelamente y otra forma es manejarlo mediante listas o colas. Paralelamente es, yo estoy en un supermercado, tengo 10 clientes, abro 10 cajas y atiendo un cliente por caja, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, en los casos reales, voy a tener en un supermercado 2 o 3 cajas y 25, 30 o 50 clientes, ¿sí? Entonces, en cada una se va a formar una cola de clientes en las cuales yo voy a tener que manejar de la mejor manera y más rápidamente posible la atención para que eso no produzca demoras y no produzca inconvenientes. En el caso de los servidores, que se caigan, o en el caso de las personas, que se empiecen a incomodar y se retiren del lugar. ¿Bien? Un modelo asíncrono es un modelo donde las operaciones no se realizan con un orden determinado. Nosotros cuando trabajamos el tema de la concurrencia tenemos dos tipos de modelos. Tenemos modelos síncronos y modelos asíncronos. Si nos referimos nuevamente al caso del supermercado, un modelo síncrono sería, por ejemplo, nosotros vamos al día de acá a la esquina, viene un amigo con nosotros que se llama José, se para enfrente nuestro, va pasando la lista y se acuerda que se olvidó de comprar el helado para mirar la peli con la novia esta noche. Entonces el tipo va corriendo a buscar el helado y yo no puedo saltearlo a él, porque así no funciona la cola, porque podría haber problemas. Entonces tengo que esperar que él vuelva con el helado para poder yo recién hacer mi proceso. O sea, recién poder ir y pagar. Ese tipo que se queda ahí, que yo quedo esperando al tipo, se llama proceso bloqueante. ¿Bien? En los modelos asíncronos, lo que sucedería es que mientras José se va a buscar el helado, ¿sí? Yo tiro el carro de José para un costado, hago mi compra, el señor de atrás hace su compra y cuando José vuelve, avisa que trajo el helado y por ende la caja termina de hacerle la venta a él. ¿Bien? Es decir, cambio la forma de ver y en vez de esperar que un proceso empiece y termine, dejo que el proceso se haga y cuando el proceso termine que venga y me avise. ¿Bien? Esa es la diferencia entre el modelo síncrono y asíncrono. Por eso está muy relacionado el tema de el modelo sea síncrono y que sea manejado por eventos. Un evento es justamente esto, che, mirá, traje el helado que me olvidé, cobrámelo y me voy. ¿Bien? En JavaScript usamos callbacks o promesas para manejar esta sincronía. Bien, eso es un detalle más bien técnico. Si quieren, en el break, entre charla y charla, lo podemos hablar afuera para los que estén interesados y lo puedo explicar. Esto es una imagen, como luego se va a compartir el tema de las diapositivas, de cómo funcionaría un modelo síncrono y un modelo asíncrono. Bien, en un modelo síncrono voy a tener un módulo 1 que cuando se termine de ejecutar va a pasar a un módulo 2 y a un módulo 3. Mientras que en un asíncrono puedo arrancar un módulo 1, tranquilamente un módulo 2 y luego un módulo 3 sin que eso me demande una mayor cantidad de tiempo. En conclusión, bueno, lo que dice ahí es que la diferencia entre el modelo síncrono es que empieza y termina y ahí me devuelve los datos y en el asíncrono, bien, es que va, lo hace y cuando termina me avisa. La programación dirigida por eventos es un paradigma de programación en el que el flujo de programas está determinado por evento o mensajes de otro programa o hilos de ejecución. Eso es justamente lo que yo acabo de mencionar. Es decir, voy, lo dejo al tipo que vaya, busque el helado y cuando termine que vuelva y me avise y yo sigo con la operación de él. Mientras tanto sigo atendiendo el resto de solicitudes de clientes.
Un ejemplo clásico de lo que podría ser Node.js aplicado a la vida real a nosotros sería con lo que es un restaurante, ¿sí? Node.js sería el restaurante. Yo voy a ir al restaurante, me voy a sentar en una mesa y me va a venir a atender un mozo. Yo al mozo le voy a hacer un pedido y el pedido ese va a ir a la cocina. Pero el mozo va a quedar esperando algún evento, alguien más que se siente, alguien más que pida la cuenta, alguien que haga otro pedido, mientras las tareas, que es yo esperar la comida mientras hablo con mis amigos, los otros que están comiendo su respectiva cena, o el cocinero haciendo los pedidos, se van a manejar de manera totalmente independiente, hasta que surjan los eventos que he mencionado anteriormente. Entonces, ¿se la di? Entonces, hola. Hola, hola. Ahí está. Entonces, dado el ejemplo este, si nosotros somos los que pedimos la comida y Node.js es el restaurante, la pregunta que viene es ¿quién es el mozo de todo este sistema? Y acá es donde entra la parte que dice Pasqualini, que se pierden todos los que programan de manera sincrónica. Digo. El mozo, dentro de lo que es Node.js, nosotros lo llamamos Event Loop, ¿sí? En Node.js y en lo que es casi todo JavaScript, ¿sí? Los navegadores también lo incorporan, sea Firefox, Opera, Internet Explorer, ¿sí? Que es justamente la fortaleza y la debilidad también que tiene Node.js a la hora de trabajar, ¿bien? El Event Loop, este es cómo funciona de manera global Node.js a la hora de que nosotros lo programamos. La request es lo que nosotros le pedimos al servidor, ¿sí? Es la solicitud al servidor. La respuesta o response es lo que nos devuelve el servidor luego de procesada la información. Y el servidor de Node.js es lo que sucede al medio. Se compone de una cola de eventos en la cual se van acumulando, igual que en la cola del supermercado, todos los clientes que me van haciendo las solicitudes. El event loop sería el mozo del caso del restaurante, en el cual va tomando los pedidos y se los va dando respectivamente a cada uno de los encargados de resolverlo, que están dentro de una pileta de hilos o thread pool, ¿sí? Esos son hilos independientes dentro del sistema que resuelven de manera totalmente independiente al sistema, y cuando termina me avisa y me dicen, mira, el resultado de esta operación fue esta. O en el caso de la cocina, me golpean, me dicen, che, el pedido de la mesa 14 ya está. O en el caso de la mesa, si estamos sentados, levantamos la mano y decimos, che, tráeme la cuenta, por favor, etcétera, ¿sí? El event loop, el mozo está continuamente fijándose, es como un tipo con un reloj y va mirando segundo a segundo, milisegundo a milisegundo, si hay pedidos o si sucede algo adentro del sistema. El thread pool son hilos, ¿sí?, que se encargan de resolver eso, y la mayoría de las veces resuelven las operaciones de entradas-salidas muy bloqueantes, como escribir en disco, acceder a caché, acceder a bases de datos, etcétera, ¿sí? Una vez que la operación está completada en el thread pool, sale como response mediante el event loop. Esta es la parte técnica, como bien mencioné anteriormente, cómo va a ser luego distribuida la presentación. Esta es una de las cada una de las partes que funcionan dentro de event loop. No voy a hacer mucho detalle en eso porque es muy técnico. Este es el sistema de funcionamiento completo, también es bastante técnico. Así que luego de todo esto, y es por ahí lo que más quiero hacer hincapié, es el tema de las ventajas y desventajas de usar Event Loop, en este caso dentro de Node.js, respecto a otras tecnologías. Por ahí nosotros cuando miramos cursos, ¿sí?, en internet nos dicen, no, en Node.js es el reemplazo de PHP, es el reemplazo de Java, es el reemplazo de Python, es la tecnología nueva. Es lo que va a reemplazar absolutamente todo lo que ustedes conocen y es lo que el mercado está pidiendo. En cierto punto es verdad. Para las aplicaciones que se utilizan hoy en día, que son los chats, que son las notificaciones, que son recibir mandar muchísima cantidad de información, muchas veces Node.js tiene muchísimo mejor comportamiento que las que se comportan de manera sincrónica, ¿sí?
Pero tampoco es perfecta la tecnología. Si nosotros necesitamos hacer sistemas muy robustos que necesiten muchísima cantidad de cálculo, por ejemplo, calcular 10.000 números de las cifras decimales de pi, hacer sistemas de cálculo numérico, resolver múltiples lecturas a disco que se tengan que hacer sincrónicamente, Node.js no es la solución, ¿sí? Siempre se cae. Hay varios ejemplos donde se demuestra, por ejemplo, haciendo operaciones una detrás de la otra de manera sincrónica y el servidor completo se cae o no tiene el mismo rendimiento que otras tecnologías como Python o como Java. La recomendación siempre que se hace a la hora de utilizar Node.js es que si va a haber operaciones que se pueden realizar de manera sincrónica y que son relativamente pequeñas, se lo utilice sin dudar. Luego, si hay algún otro problema donde haya que calcular muchas cifras, donde haya que hacer una cantidad de cálculo extensiva, se utilice otro tipo de tecnología. Actualmente, la tecnología que más se está utilizando, que viene a reemplazar en ese punto a Node.js, es Golang, un nuevo lenguaje de programación de Google. Y bueno, la última parte que nos quedaba de la definición inicial que nosotros vimos es el ecosistema de paquetes de Node.js. npm es el ecosistema más grande de librerías de código abierto en el mundo. Una de las particularidades más grandes que tiene trabajar con lo que es JavaScript es que muchas veces el código que nosotros utilizamos no es nuestro, sino que hay grandes comunidades de programadores que nos ofrecen esas librerías donde nosotros podemos trabajar y desarrollar de manera más rápida y más fiable nuestro código. Por ejemplo, si queremos armar un servidor web, podemos utilizar un framework que se llama Express, si necesitamos hacer autenticación, Passport, etc. El mayor fuerte que tiene Node.js son las librerías de tercero, los módulos de tercero, que están todas albergadas dentro de npm, que es una librería, es un ecosistema de librerías que está dentro de lo que hoy explicó más temprano Pasqualini, GitHub, ¿sí? Ahí pueden entrar, descargan las librerías, ven el tema de los cambios de versiones, etc. Ahora, usos de Node.js y JavaScript. Si bien en un principio cuando Ryan Dahl junto con los otros programadores decidieron inventar Node.js, en el ámbito real hoy en día no solamente se utilizan lo que es servidores, sino que también lo están utilizando ustedes de manera inconsciente dentro de sus teléfonos, ¿bien? Dentro de sus computadoras, etc. Otra de las tantas aplicaciones que tiene, ¿sí? Vamos a empezar por las básicas, que fue donde empezó, como servidores web. Tenemos Express, ¿sí? Que hoy en día es el que tiene mayor fortaleza a la hora de desarrollar un servidor web. Luego de este vino Koa, que es otro framework que mejora algunos errores que tuvo Express, más que nada con el tema del manejo de rutas y eso. Yo utilizo Restify, que es una mejora de Express, donde ciertas cosas que siempre se repetían en el código, ahora se pueden manejar directamente con muchísima menos línea de código, ¿sí? Pero siguen teniendo la misma funcionalidad. Pero como les mencioné, no solamente nos remitimos a la parte de servidores, sino que también, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer desarrollos, por ejemplo, para los que son programadores, si tenemos que hacer páginas web, ¿sí? La mayoría de las veces siempre tenemos varios archivos HTML, tenemos varios archivos CSS o LAS o SAS, cualquiera de las otras tecnologías que se lleguen a utilizar, tenemos archivos JPG, PNG, etcétera, y nos queda un scaffolding se llama cantidad de carpetas, la forma en que están organizadas, gigante, y si queremos tirar eso en producción es un infierno para saber qué se modificó, qué se tocó, qué no se tocó. Entonces, esta herramienta que se llama Webpack, ¿sí? Que acá está el logo, lo que hace es juntarme todo ese desastre que yo tengo con varias tecnologías, con varias cosas, la junta y me devuelve única y exclusivamente 4 archivos. Me devuelve lo que es JavaScript, me devuelve lo que es HTML, me devuelve lo que es CSS y me devuelve imágenes. Y yo automáticamente cualquier cambio, cualquier cosa que haga, se modifica instantáneamente en esos archivos y yo los puedo ver, los puedo debuguear en vivo, etc. ¿Sí? Esto como herramienta de desarrollo. Una herramienta anterior que hubo fue Grant, que era una herramienta que, como dice, es un task runner o corredor de tareas, donde yo le decía, mirá, si yo hago una modificación en estos archivos CSS,
compilámelo y hacémelo automáticamente un único archivo, ¿sí? Era lo mismo que Webpack, pero más pobre, ¿sí? Webpack se copó con esta idea y lo llevó a otro nivel. Luego lo que es por ahí robótica, Internet de las cosas, yo a esta plataforma la utilicé cuando le vendí el juego a una empresa, un laberinto que habíamos desarrollado, ¿sí? Johnny5 es una librería en la cual yo no tengo, por ejemplo, que se conecta a Arduino, Beaglebone y otras plataformas más, en la cual yo no tengo que estudiar el lenguaje en específico, por ejemplo, de Arduino para poder programar en Arduino, sino que programo en JavaScript, corro en Node.js y Node.js se encarga de darle las instrucciones al Arduino, ¿sí? Es decir, en lugar de tener que estudiar Arduino, por ejemplo, supongamos, yo tengo un sensor que me mide temperatura y eso lo quiero poner en una página web. En lugar de estudiar Arduino, que esos datos se los pasa a la máquina y la máquina hacer un servidor que me los muestra en la pantalla, programo todo en JavaScript y me queda automáticamente armado sin ningún tipo de problema. ¿Bien? Otra de las librerías que yo también utilicé, Serial Port, por ahí para los que son más conservadores, que dicen, no, yo Arduino y la máquina. Es una librería en JavaScript que lo que me permite es tomar los datos que me da por puerto serie y colocarlos dentro del sistema de manera nativa, ¿sí? Y también lo utilizamos, que esta es la parte donde yo siempre por ahí les menciono mucho que no se dan cuenta, dentro de lo que son las aplicaciones de escritorio. Por ejemplo, quizás esté más nombrarlo, pero WhatsApp Web, cuando te permite descargarlo, ¿sí? E instalarlo en tu máquina, en realidad lo que estás corriendo es una aplicación de Electron, que tiene Node.js, una parte de Chromium, que es un navegador libre, y te muestra automáticamente lo mismo que está en la página web adentro de tu aplicación de escritorio. Spotify funciona exactamente con lo mismo, ¿sí? También funciona bastante, para los que somos programadores, Apton y Visual Studio Code, ¿sí? Otra plataforma también que es libre, Discord, que es una plataforma de chat para jugadores, o sea, para los que nos gustan los jueguitos y eso, y comunicarnos mientras jugamos a League of Legends, esa cosa, está desarrollado en este tipo de tecnología, ¿sí? Esta es la otra alternativa, Node WebKit o NW, que hace exactamente lo mismo que Electron, pero te encapsula el código, te deja trabajar con WebWorker, que son tecnologías propias de JavaScript, etc. Y como dije, etcétera. Sí, también tenemos aplicaciones de escritorio, tenemos monitores dentro de la computadora, tenemos herramientas en Node que nos permiten construir otras herramientas en Node, ¿sí? Es mucho más que solamente por ahí lo que Ryan Dahl pensó en su principio, que era para cubrir una necesidad de web servers. Hoy en día es toda una plataforma. Es más, la charla que viene después de mí, que es web server con Ionic, también funciona con Node.js. ¿Sí? Lo que hace es compilar una aplicación HTML, CSS y JavaScript a una aplicación nativa de teléfono, una aplicación híbrida de teléfono, ¿sí? Hoy en día está en todos lados y simplifica muchísimo el tema de desarrollo. Y bueno, y ahora viene la parte de las preguntas. Bueno, mi nombre es Dwight Huponi. Soy estudiante de la carrera de Tecnicatura en Programación, también estoy en Ingeniería Eléctrica. Y bueno, me pueden mandar cualquier consulta que tengan al correo electrónico o pueden mirar mi repositorio en GitHub, donde está esta presentación, ¿sí? Para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias.